¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿qué hay detrás de los premios Nobel de la Paz? Con otro notable invitado, Aníbal Garzón, sociólogo directamente desde Barcelona. Aníbal Garzón, una cálida bienvenida al programa. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Aníbal, tú has hecho referencia, has hecho un enumerado de los ganadores del Premio Nobel de la Paz en lo que va de esta década y has criticado al Premio Nobel a María Corina Machado. Cuéntanos desde el principio de esta década tus comentarios, que hay como 4 por lo menos. Sí, exactamente. Bueno, haciendo un análisis, ¿no? de los últimos años, los últimos sobre todo 5 años de a quién se le ha dado al Premio Nobel de la Paz, podemos comprobar que hay una correlación, ¿no? De causa-efecto. En este caso, 4 de los 5 Premios Nobel de la Paz son opositores políticos de diferentes gobiernos que no son de gran comodidad para Occidente, principalmente para Estados Unidos. Ahí tenemos un premio Nobel de la Paz de Rusia, tenemos un premio Nobel de Bielorrusia, otro de Irán y ahora pues María Corina Machado, que es en el caso de Venezuela. Entonces, analizando esa causa-efecto vemos, ¿no?, de cómo ese premio Nobel de la Paz se utiliza como un mecanismo de soft power, principalmente, ¿no?, de los intereses de Occidente, tanto Bruselas como Washington, como injerencia. Ya no es el fondo que debería ser, ¿no?, por la paz, sino por los intereses geopolíticos. Y queda claro, ¿no?, que en el caso de Venezuela, María Corina se le ha denunciado muchas veces pues el hecho, ¿no?, de apoyar injerencias militares e invasiones en Venezuela, apoyar más de las 1.000 sanciones económicas que ha implementado Estados Unidos desde el 2014 hacia adelante, de eso que algo que perjudica muchísimo a la población venezolana y no es un criterio de paz. La paz no solamente es la ausencia de violencia, hay que tener en cuenta que la paz lucha contra una violencia estructural, una violencia cultural, una violencia simbólica, no todo tipo de violencia y por lo tanto el hecho de llevar a cabo discursos a favor de una injerencia militar, de invadir a Venezuela, Estados Unidos, o discursos por el bloqueo, las sanciones, generando lo que decimos, ¿no?, un estallido social, no es para nada una persona que se merece ese premio. Por ello, se ve claramente con el último nombramiento, que era muy inesperado parecía ser, pero parece ser que es más esperado si analizamos la historia, donde Noruega, en este caso, que transmite el premio, cumple constantemente con las directrices de Washington, porque queda claro, ¿no?, 4 de los últimos 5 premios Nobel que sean para gobiernos que son incómodos para Estados Unidos, algo quiere decir esa causa-efecto. ¿Te parece que coincide con algún tipo de estrategia que pasa esto, dándole el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado y hay unos tiempos antes un despliegue de la Armada estadounidense frente a las costas de Venezuela en el Caribe? Yo creo que sí, que el premio a María Corina yo creo que viene un poco de que es un premio a un peón de Estados Unidos. No olvidemos que queda claro, ¿no?, que la oposición y que ha llevado intereses y golpes, intereses de desestabilización, intentos de golpes de Estado, ¿no?, una parte de la oposición venezolana, no toda, pero una parte ha llevado, y ahí viene el caso de María Corina, quien ha buscado en todo momento ha sido el apoyo de Estados Unidos, donde quieren sus intereses imperialistas, el tema de bloquear a Venezuela, el tema de las sanciones económicas. Por ello hay una relación. ¿Qué sucede? Que se veía, ¿no?, y estaba diciendo Donald Trump que quería ser el premio Nobel, parece ser que se eligió antes, ¿no?, se elegía antes de los últimos movimientos que ha tenido con el caso de Palestina, pero se veía la obsesión constante de Donald Trump y además una obsesión que generaba como mucha disputa. ¿Qué es lo que ha llevado a cabo entonces eso? Una decisión para un peón de Estados Unidos, que en este caso es María Corina Machado. Entonces, en lugar de darle el premio directamente a Trump, que iba a ser algo incómodo, incluso en algunos gobiernos amigos, iba a ser algo incómodo porque Donald Trump ese premio, cuando ha dado apoyo al genocidio sionista en Palestina en todo momento, pues mejor una peón del tablero de ajedrez de Estados Unidos. Y yo creo que al final por eso se ha dado ese premio. Venezuela, con las maniobras que bien comentas, militares últimas que ha habido por parte de Trump, el hecho, ¿no?, de decir que es una lucha contra el narcotráfico, el hecho de bombardear, ¿no?, embarcaciones que incluso quedaron en duda si eran venezolanas o colombianas, todo ese ambiente de guerra, el hecho de movimientos
militares cerca de las costas venezolanas y finalmente luego ganar el Premio Nobel de la Paz, es un juego de doble arma, ¿no? El hecho de que se quiere ver la imagen de pacifismo cuando lo que hay es una injerencia y se lo dan principalmente a esa opositora venezolana para renombrar un poco su nombre en la comunidad occidental y llevar a cabo nuevas estrategias de injerencia. Creo que al final la relación queda clara entre Estados Unidos y Venezuela del fundamento que ha tenido ese nombramiento de Premio Nobel de la Paz. Tú has escrito un libro sobre los BRICS, título La transición hacia un orden mundial alternativo. ¿Estamos frente a un orden mundial alternativo? Yo creo que sí, que esto lleva años y si vemos tranquilamente algunos datos que incomodan, ¿no?, a Occidente, por decirlo así. En datos del PIB ya supera BRICS al G7, en datos de materias primas, de gas, de petróleo. Se está hablando incluso de un modelo de desdolarización. Los países BRICS ya están llevando a cabo intercambios con monedas locales. No tienen todavía una moneda común, pero sí ya llevando a cabo una desdolarización para vencer las sanciones por parte de Estados Unidos a Rusia, a China, a Irán. Entonces, están haciendo proyectos que están rompiendo con ese modelo unipolar de Estados Unidos y el tema de la OTAN. Y queda claro que parte, ¿no?, de esos aranceles que está llevando Donald Trump justamente contra los BRICS. No olvidemos que dos países BRICS, que son Brasil y la India, ha impuesto el mayor arancel, un 50%, cuando parecía que eran gobiernos que no estaban tan incómodos con Estados Unidos, pero lo has impuesto. La India, por ejemplo, es un gobierno dentro de los BRICS que tiene mejor relación, pero lo ha impuesto por el hecho de intentar, ¿no?, generar bueno, pues unas presiones a los países BRICS para que no lleven adelante esa alianza. Entonces, queda claro que molesta a Estados Unidos. Queda claro que molesta a Occidente, queda claro que molesta a la OTAN, que molesta al G7. El tema de las tierras raras, por ejemplo, que es un tema que se ha debatido bastante. Los países BRICS, de los 10 países con más tierras raras, China destaca en ello, pero 6 de los 10 son países BRICS. Entonces, las materias primas están en el sur, empiezan a hacer cooperación sur-sur, el sur global, rompen con esa línea de centro-periferia, de norte-sur. Creo que finalmente pues eso molesta. ¿Es algo alternativo que están haciendo? Es muy pragmático, sus contradicciones, no se sabe a veces incluso, ¿no?, para hacia dónde va. Ha crecido de 5 a 10 países más, 10 países socios más que son, por lo tanto muchos países del sur están mirando esa alternativa y creo que ahora mismo es una esperanza para muchos países romper esa dominación, sobre todo que se aceleró mucho desde la caída de la Unión Soviética. Por ello se está generando un mundo alternativo ya desde hace años, son con sus pasos, voy a decir, adelante y atrás, pero sí que hay alternativas que parecían que eran utopías, como la desdolarización, que cada vez es más posible. Por ello hoy, y perdona que me alargue un poco, el tema del oro, si está siendo ahora mismo su máximo histórico, es porque muchos países empiezan a desconfiar del dólar como reserva de materia prima en sus bancos centrales y van yendo al dólar. Entonces, ¿cuál de ellos es en realidad uno de los principales actores de ello? Justamente los países BRICS, que están potenciando pues otro tipo de cooperación financiera muy diferente a la que Occidente apuesta. Tú has venido analizando las contradicciones del capitalismo. Cuéntanos. Bueno, contradicciones del capitalismo entre el discurso y los hechos es algo muy evidente en diferentes dimensiones. En primer lugar, el capitalismo, en este caso el capitalismo, ¿no?, mirando un poquito más de la visión occidental, que nos han dicho que es el modelo que todos los países deben de seguir, siempre normalmente la doble moral, ¿no?, de cómo interesa que un gobierno sea títere, aunque sea un régimen dictatorial o lleva un genocidio, tal, cuando son intereses capitalistas por encima. Por lo tanto, una contradicción en capitalismo y democracia. Creo que es una primera contradicción que tenemos que analizar, donde los países capitalistas, sobre todo del norte, de Europa y de Estados Unidos, miran el modelo que sea sinónimo de democracia, pero estamos viendo que respaldan golpes de estados, injerencias, boicot, saboteos por sus intereses neocolonialistas. Tanto Francia, en el caso de África, que empieza a molestarle lo que hay en Níger, Mali, Burkina Faso, Estados Unidos, en el caso de América Latina, ¿no?, retomar su patio trasero. Entonces se ve claramente donde los conceptos entre democracia y capitalismo hay que ponerlos en duda, porque hay una gran contradicción en ello. En segundo lugar, el tema de la sostenibilidad. Queda claro que el capitalismo, en el debate que hay ambientalista, no es el modelo que sea más viable para el tema de la sostenibilidad de un modelo, y eso es evidente, ¿no?, de todo lo que han llevado a cabo, sobre todo con el cambio climático. Además, no solamente eso, sino cómo están llevando ahora a intentar limitar a los países del sur cuando llevan 200 años los países del norte contaminando. Entonces, eso es un debate que tiene que estar ahí. Y luego el tema de contradicciones, nunca hay que olvidar el tema de contradicciones que a veces nos olvidamos en la geopolítica, pero también las contradicciones internas que hay. Y se ve claramente en el caso de Europa, de cómo ha habido un crecimiento de la desigualdad grande. Los modelos neoliberal y el capitalismo ha generado un aumento de la desigualdad, una pérdida de poder
adquisitivo de la clase trabajadora, tema de la vivienda, tema de la educación, tema de la salud, las privatizaciones que han llevado de una Europa que se veía como algo de libertad, finalmente es una Europa que no ha llevado a esa situación, y creo que es una contradicción cada vez que está llevando. ¿Quién está aprovechando parte de ese discurso? La ultraderecha. La ultraderecha se está apoderando, ¿no?, en esos mecanismos, ¿no?, de contradicciones donde vemos que ese supuesto modelo capitalista, el único modelo que decían, y la democracia, está generando pues niveles bueno, pues de pobreza y de desigualdad bastante elevados. Esos son algunos mecanismos que tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo el de democracia y capitalismo creo que lo debemos de analizar siempre, porque es parte de la batalla ideológica que utiliza Occidente para llevar a cabo sus injerencias y sus trozos de pastel histórico que ha intentado conseguir siempre en todo momento. ¿Y qué papel están jugando los medios hegemónicos de comunicación para justamente imprimir en las mentes de las masas que esto es como es y que no hay que cambiar nada? Yo creo que está ahí, ¿no? Son los dos poderes que existen. Tenemos el hard power, ¿no?, que es el poder ese más militarizado, ¿no?, de esas guerras, pero luego no olvidemos la importancia que tiene para esos métodos el soft power, que ahí entra un poco el tema ideológico, el tema cultural, el tema de los medios de comunicación. Y vemos principalmente, ¿no?, en muchos países del norte donde en el tema político internacional no hay una variedad de opiniones y de información sobre diferentes temáticas geopolíticas. En el caso, por ejemplo, de Ucrania y de Rusia, vemos donde uno censura en algunos medios de comunicación rusos para no poder verse en algunos países, y las editoriales simplemente dicen exactamente lo mismo. Hay un corta-pega de los medios de comunicación en política internacional, donde finalmente llevan a cabo pues políticas expansionistas de la OTAN, de la superioridad, incluso racistas y eurocentristas, que llevan a cabo. Y eso yo creo que es muy visible, sobre todo en el norte de Europa. Vemos en otros países del sur que muchas veces se les critica como falta de libertad de expresión, ¿no?, de pluralidad, donde en el fenómeno de política internacional hay unas opiniones y un debate mucho más interesante. Europa ha quedado claro, no se ha podido llevar ni siquiera banderas de Palestina en algunas manifestaciones, ni en París, ni en Londres, ni en Alemania. Es una falta de libertad de expresión. O incluso esa doble moral que utilizan muchas veces ya a nivel mediático, donde se culpa a Rusia de una manera con el tema de la guerra de Ucrania, pero se limpia a veces incluso a Israel, como ahora que están, ¿no?, que se está diciendo, ¿no?, muchísimas cosas, o incluso ocultar el término de genocidio en algunos medios, hablando de masacres. Creo que queda claro que hay una falta. ¿Por qué? Porque la opinión pública la intentan moldear, tanto en medios de comunicación, y no olvidemos el espacio de redes sociales. También gente que es parte de ese sistema, de ese establishment, que intenta llegar sobre todo a mentes más juveniles de uso de redes sociales para llevar a cabo pues un único mensaje y una manipulación. Y creo que ello es algo que cada vez se ve más visible. Es una falta de libertad de expresión, pluralidad y democracia a nivel mediático. Aníbal, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Aníbal Garzón directamente desde Barcelona. Aníbal, sociólogo. Estamos hablando a propósito de los Premios Nobel de la Paz. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Aníbal Garzón directamente desde Barcelona. Aníbal, sociólogo. Estábamos hablando a propósito de los Premios Nobel de la Paz. Aníbal, dentro de las frases que tú has escrito, tú has dicho: las guerras son necesarias para reconstruir el modelo capitalista. Sí, yo creo que al final el modelo capitalista muchas veces, cuando se enfoca, ¿no?, en esos indicadores del PIB, ¿no?, de la producción interna bruta, no nos dicen lo que producen y si es un criterio de crecimiento económico. Y el capitalismo necesita destruir para construir. Y entonces queda claro, ¿no?, que parte muchas veces de cuando ya el mercado se satura, esa sobreproducción histórica que se analiza, ¿no?, donde ya se llega, hace falta destruir para construir, y eso es parte de esas crisis económicas cíclicas. Y muchos de los países que han intentado, no sé, o intentan o hacen o invaden, también llevan proyectos detrás. Por eso se hablaba incluso cuando se decía que Donald Trump presentaba en Gaza, ¿no?, un paraíso turístico, ¿no?, del genocidio detrás, y estaban presentando una riqueza de llevar a cabo un paraíso turístico en Gaza y en las playas esas de Gaza. Y era algo como diciendo paranormal. No, es algo que busca el capitalismo. El capitalismo necesita destruir para construir, y es el modelo que ha hecho constantemente ese método de producción. Por lo tanto, no es sostenible, y muchas veces esos indicadores que nos indican de riqueza,
de producción, justamente son datos que hay que analizar de otra manera. Y creo que aquí lo que tiene que entrar sobre todo son esos datos sociales, de desigualdad, ¿no? de desarrollo, de educación, de alimentación, que son datos que en realidad nos va a decir el tema de si en realidad se lleva a cabo un proyecto válido o no. Finalmente es parte, por eso generaron las teorías de decrecimiento, donde se lleva el tema de que no hace falta crecer con indicadores del PIB, sino el decrecimiento posiblemente a nivel macroeconómico, pero crecer sobre todo en desarrollo a nivel social y en crecer en equidad y en igualdad de oportunidades. ¿Y ves alternativas al capitalismo? Yo creo que sí, que alternativas han existido siempre. Nos vendieron mucho cuando cayó el muro de Berlín, el fin de la historia, ¿no? Las civilizaciones, el choque de civilizaciones, desde Huntington, Fukuyama, la teoría de la modernidad, donde lo decían claramente en paradigmas occidentalistas de las universidades, porque también eso es parte del soft power, nos decían que simplemente era el único modelo. Entonces, si es el único modelo válido, la pregunta que nos hacemos es si otros países quieren llevar un modelo alternativo, guste más o guste menos, y estamos hablando un poco aquí del eje del mal para Estados Unidos, desde Venezuela, desde la República, ¿no?, Democrática de Corea, desde Irán, quieren llevar sus proyectos, ¿por qué entonces llevar a cabo, no el caso de Cuba, por qué llevar a cabo injerencias? ¿Por qué no dejan llevar a proyectos autónomos y alternativos? Entonces queda claro que lo que busca el capitalismo es destruir la pluralidad, es destruir las diferentes visiones de desarrollo. Eso lleva también lo que decimos un imperialismo cultural, porque es un modelo occidentalista que intenta exponerse al resto del mundo. No dejan llevar a cabo esos proyectos y hay indicadores, claro, no olvidemos el siglo XXI. Libia, Siria, Afganistán, Irak, son invasiones constantes, por lo tanto no aceptan. ¿Que la hay? Claro que la hay, pero el mismo modelo capitalista, ya digo que es contradictorio con el concepto de democracia porque no acepta su pérdida de poder, su pérdida de establishment, y eso es algo que se debe de analizar, de que muchas veces venden un producto, pero dentro del producto hay una realidad, y creo que es esa falta, ¿no? El capitalismo no quiere perder su hegemonía, y no solamente el capitalismo como modelo, vuelvo a decir, las relaciones entre norte y sur, entre lo que diríamos el modelo occidental y el resto del mundo, también es parte de esa estructura. El capitalismo también genera desigualdad a nivel internacional. Acá tenemos un ejemplo en el caso de Ecuador. Hubo recientemente elecciones presidenciales. La candidata del partido, digamos, de lo que le llaman en Ecuador el correísmo, es decir, progresista, Luisa González, después de la elección pasó a una segunda vuelta, ella empatada en la primera vuelta con el hijo del hombre más rico del Ecuador, exportador de bananas. El hijo se llama Daniel Noboa, el padre se llama Álvaro Noboa, que intentó 5 veces ser presidente. Ella dice que el resultado fue el fraude más grande de la historia del Ecuador. Y todo eso para traer a tu atención que ya antes del día de la elección decía: acá la cancha está inclinada. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa, el hijo del hombre más rico del Ecuador, con una agenda completamente neoliberal, él nació en Estados Unidos, una relación con Estados Unidos muy, muy cercana, usó todo el aparato del Estado, el dinero incluso del Estado, dando dádivas a diestra y siniestra para tratar de conseguir votos. Los 3 días anteriores, en los estados donde tenía más posibilidades de ganar, Luisa González lo declaró en estado de emergencia para que la gente se asustara y no saliera a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Ella entonces lo que denuncia es las asimetrías en, por ejemplo, América Latina, entre el capital y los movimientos populares que de alguna forma pueden salir a votar, porque es lo que también dice Juan Carlos Monedero, que en definitiva en América Latina los pobres votan cada 3, 4 o 5 años y los ricos todos los días porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen. ¿Cómo tú evalúas las asimetrías que hoy por hoy pululan en el mundo? Sí, totalmente. Muchas veces pensamos que el modelo democrático es votar cada 4 años. ¿Y qué es lo que es el poder que hay detrás? Ahí lleva desde compra de votos, manipulación, aceptar a veces un gobierno no, porque lo que comentas un poco de Noboa, ¿no?, de Ecuador, no se analiza como una crítica, mientras que luego decían que había habido fraude en Venezuela. Y por lo tanto es una doble vara de medir constante, ¿no?, que hace el sistema, porque un gobierno sí que es amigo y el otro no. Y eso ha sido utilizado siempre con los intereses, voy a decir, expansionistas del parte de Occidente, que quiere gobierno
gobiernos títeres. Quiere que Noboa esté en Ecuador porque quiere recuperar ahí bases militares Estados Unidos. Vemos ahí, ¿no?, el tráfico de drogas y de coca que hay justamente en ese tema del mar, y tener un gobierno incómodo que pueda, ¿no?, llevar a cabo un poco a desestabilizar la zona andina, ¿no?, como el caso que hubo de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso de Colombia, que también es incómodo ahora para Estados Unidos. Entonces, eso es algo que se ha utilizado siempre. Y ahí queda claro, como bien dices, que muchas veces justifican hagan a tal candidato, pero desde el clientelismo, la teoría del miedo, en los movimientos sociales, en las zonas rurales muchas veces de América Latina, hay ciertos paramilitarismos, hay controles, despidos de trabajo, muchas veces no hay la libertad y el empoderamiento de las masas para poder votar porque hay la teoría del miedo, como una vez explicaba un poco Galeano en una conversación que tuvo con una campesina indígena de Bolivia, el miedo. Por lo tanto, no es un sistema democrático, ahí queda claro que la oligarquía lo que busca es mantenerse en el poder, el establishment, y entonces justificar que ha sido elegida cada 4 años, pero justamente llevan a cabo, si no están en el poder, diferentes instrumentos de desestabilización. Rafael Correa no puede volver a Ecuador. Ha habido, ¿no?, por decir así, como un impeachment con él, ¿no?, y toda su línea correísta. Ha habido un golpe de Estado en Ecuador. También lo hubo en Brasil, lo hubo en Honduras, en Paraguay, lo hubo en intentos en Bolivia, en Venezuela. Si empezamos a analizar entonces qué democracia hay, cuando las clases populares confían con algo alternativo, vemos que los poderes fácticos llevan a cabo todo tipo de estrategias que son ilegítimas e ilegales. Cuando ellos están en el poder, justifican que entonces sí que es democrático. Por ello, es una doble vara de medir constante. Creo que América Latina, por lástima, ¿no?, es experta en eso a nivel histórico. Queda claro las injerencias y los elementos no democráticos que ha utilizado constantemente la oligarquía, tanto en efectos directos como a nivel ideológicos y culturales, con toda la campaña mediática que eso lleva detrás, porque ellos finalmente controlan los medios de comunicación. ¿Se puede hacer algo para, de alguna forma, contrarrestar esta asimetría, este desequilibrio, como tú también dices, estas desigualdades? Bueno, la cosa que no es fácil, es verdad que los poderes fácticos y todo eso controlan finalmente los medios de producción, los medios de comunicación, los principales, y al final queda ahí, ¿no? Es desigual lo que son las correlaciones de poder entre los movimientos sociales o las masas populares con las oligarquías, que controlan finalmente, pues, la riqueza, y entonces tienen los elementos para desmovilizar. Yo creo que lo principal en todo ello, finalmente, es importante el tema de la crítica y la duda, que lo digan los medios de comunicación. Critican en Venezuela, critican en un gobierno de Venezuela sin tener constante conocimiento de lo que pasa en ese país. Entonces, yo creo que los medios, en eso es de suma importancia el llevar a cabo una opinión crítica de cómo el modelo capitalista lo que hace finalmente es establishment y llevar a cabo diferentes instrumentos de desestabilización. Ahí viene en eso, ¿no? Es un juego, esto es como un partido de fútbol donde hay unos que juegan con 15 jugadores y otro con 5. Hay desigualdad en todo momento y, por lo tanto, no estamos en un sistema de igualdad de oportunidades y de democracia donde hay partidos alternativos, donde no tienen espacios porque son partidos posiblemente de izquierdas y progresistas, y partidos conservadores, como bien decías, el caso de Ecuador, que incluso utiliza elementos del Estado, que es algo ilegal, para hacer diferentes campañas políticas de llevar a cabo. O, por ejemplo, en el caso de Argentina, como Milei sí que tuvo un apoyo mediático en todo momento, y si Milei fuese una persona de izquierdas progresista yendo por movimientos populares, posiblemente lo hubiesen tachado muchos medios de comunicación. Ahí llega, ¿no? Y sobre todo en estas realidades más virtuales en las que vivimos, donde hay un poder donde nos puede decir cuál es el bien y el mal, y eso perjudica mucho las realidades, ¿no?, y las posibilidades. ¿Que hay posibilidades? En definitiva, claro que las hay. Yo creo que uno de los elementos importantes es, aparte de la mentalidad crítica que se ha generado y algunos cambios en América Latina que han ido apoyando movimientos sociales, en estas posibilidades, sobre todo, es de suma importancia la cooperación entre países. A veces un país en solitario le bloquean, le sancionan. Creo que sobre todo la integración latinoamericana, la integración desde los pueblos, la integración de compartir experiencias, ver puntos débiles y fuertes, eso es un factor muy importante que molesta a esos poderes. De ahí viene el tema de UNASUR, y viene de Petrocaribe, y viene del ALBA y de Mercosur. Creo que la integración latinoamericana es una apuesta que se debe seguir apostando por ello fuerte, por el posible cambio que se pueda dar. Aníbal Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo fuerte.